Vamos a conversar con la periodista de Pan Am Post, Belén Martí, argentina, que ha recorrido, varios lugares del mundo, vivió en Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Jordania, y es, una ferviente defensora de la libertad, que ha estado de pasada por Cuba y regresando a la Argentina, ha tenido algún problemita en su casa, un misterioso asalto. Así que, ante todo, primero la solidaridad de Cadena BA con Belén y de Radio Plus, la 96.7 de La Plata. Belén, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, muy buenas noches para toda tu audiencia. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Y contanos, ¿qué fue esto lo que te pasó, que encontraste toda tu casa desordenada, un asalto medio extraño, donde no se llevaron nada? Bueno, exactamente. Yo, como mencionaste, soy corresponsal para un diario extranjero, que es un diario que se llama Pan Am Post, que está basado en Miami, que salen las notas en inglés y en español. Y yo soy corresponsal de Argentina, escribo también de Uruguay, Chile y de Cuba, a raíz de un interés mío por los derechos humanos en Cuba, y siempre tuve curiosidad por lo que allí pasaba. A raíz de mis diferentes coberturas a lo largo de hace 2 años que vengo cubriendo todo lo que sucede ahí en la isla, con la ida del Papa Francisco a la isla, el diario decide enviarme para hacer una serie de reportajes y entrevistas a los disidentes cubanos. Estuve 5 días en la isla recorriendo un poco La Habana, viviendo como una cubana allí, entrevistándome con disidentes, con las Damas de Blanco, con la Unión Patriótica de Cuba, y otros grupos allí. Allá me siguieron autos de la Seguridad del Estado, que es la Policía Política de Cuba, y al regresar no tuve problemas para salir del país, y cuando regresé a Argentina, doy gracias a Dios que estaba justo con una amiga que me iba a pasar a buscar por Ezeiza. Llego a las 5:30 de la mañana, barrio de Núñez. Me habían entrado a mi casa y lo primero que uno piensa es, me robaron, ¿viste? Hago así, llamo al 911, espero que venga, pues yo no sabía si las personas seguían adentro o no, porque mi amiga se asusta y me dice, Belén, te dejaron una manteca. Y en el momento, viste, de los nervios, como la mira, como diciendo, no entiendo de qué me estás hablando. Me dice, la manteca está fría y dura. Y nos asustamos, yo vivía sola en ese momento, y me fui, llegó la policía, viste, entraron con las armas, todo, y no, ya se habían ido. No me faltaba absolutamente nada de valor, televisor, relojes, nada, tampoco tenía mucho, viste, la verdad que tenía 200 pesos, viste, no había dejado nada demasiado valioso, pero tenía un iPad, viste, el televisor, un reloj, algo que se podría haber llevado y no lo hicieron. Lo que al policía le llamó la atención fue el tema de la manteca, que eso significaba para él algo tipo mafioso. Y obviamente me fui de mi casa con mucho miedo, con mucha incertidumbre de quién había sido, si había sido realmente un robo, si no. Lo que me faltaba era un celular mío viejo, viste que uno tiene siempre de backup alguno de épocas pasadas. Nada muy ni ostentoso ni mucho menos, era un Nokia 720, que es un Nokia viejo, y que yo tenía fotos, tenía muchos contactos y demás propios de la profesión. Y me fui a mi casa, vuelvo a los 2 días y me habían dejado una nota que no estaba el día que yo llegué, porque yo me dediqué a filmar todo. Cuando llegué filmé todo, una nota intimidante. Obviamente amplié la denuncia con esa nota, me pusieron policía en la puerta de mi casa, pero yo ya no podía volver. Después, a los 3 días, publiqué un reportaje de Cuba sobre las paupérrimas condiciones de los hospitales allí, que es algo que siempre pregonan de alguna manera, dicen que la salud en Cuba es espectacular y demás. Hablé con médicos allí, son médicos que nos ganan entre $18 y $22 al mes.
me contaban que tienen pisos en los hospitales para los turistas y pisos para los cubanos de pie. La verdad que fue una situación, me quedé horas en el hospital escuchando los comentarios de los propios cubanos. Obviamente yo no hablaba porque no quería que me echaran del hospital, ni mucho menos. Y con el reportaje se viralizó, la verdad que tuvo muchísimos likes por las redes sociales y demás, y al otro día aparece otra intimidatoria. Esta vez la nota tenía la palabra Micael escrita a mano con K y 200 pesos adentro, que es lo que yo había dicho en un programa de radio que era lo que me faltaba. Sí. Te pregunto esto, digo, aparte ahí nos contás, lo que decía la última nota. ¿Se puede saber lo que decía la primer nota? La primera decía Have a nice day en inglés, que significa que tenga un buen día. Algo muy, obviamente en un papel ajeno al mío, yo jamás había visto esa hoja, estaba envuelta en papel de pintor, la típica, que uno para abrirlo tenía que romper la cinta, o sea que era un papel que alguien había envuelto y me lo había dejado ahí. Fue un momento muy muy desesperante porque nadie te sabe decir qué hacer y todos te sugerían hacerlo público y demás, pero la verdad es que al fin y al cabo el que vuelve a su casa y tiene que dormir en su casa es uno. Entonces fue un momento, uno creía que había libertad de expresión en el país y se encuentra con este tipo de cosas que conté tuve la solidaridad de muchos colegas, de Clarín, La Nación y demás, la gente de FOPEA, de periodismo argentino, que obviamente me llamaron, se solidarizaron conmigo y me dijeron que no cabe la menor duda, claro caso de intimidación. Así que bueno, tratando de salir adelante, bajando un par de cambios, viendo qué pasa en el país mientras tanto. ¿Y es una situación bastante brava. ¿Y qué podríamos suponer de esto, Belén? ¿Que hay servicios cubanos operando en la Argentina o alguien que se presta a operar independientemente o algún loco fanático? Yo, después de descartar de que me dijeron no será un exnovio, no será alguien que tenía algún problema con... La verdad que yo no tengo mala relación con nadie de ese estilo, para que tampoco de última lo que pensaba es me harán algún tipo de amenaza virtual, no tan... Lo que me decían es la policía, es que fue un mensaje de bienvenida al país y que sabemos lo que estuviste haciendo. Y mira, yo lo que hablaba con un colega que me dice que a él también lo habían amenazado con su familia y demás, me dice que bueno, tras 12 años de kirchnerismo esta es la peor época para ejercer la profesión, que inclusive es peor que en la época de Menem, que hay muchos periodistas que han sufrido este tipo de acosos, no tanto así tan fuerte, y yo le decía, pero no soy la nata para que me hagan este tipo de acosos, ¿viste? Soy una periodista, soy corresponsal, sí, tengo la verdad que me leo muchísima gente en el exterior, y bueno, me dijeron que podría llegar a ser inteligencia cubana con el visto bueno del gobierno kirchnerista. La verdad es que no tengo pruebas, no sé de que eso sea así, y yo lo único que espero es que cesen este tipo de amenazas y que dejen a uno trabajar y ejercer la profesión en paz. La denuncia, ¿quién fue? ¿Con Policía Federal fue la que te...? Yo radiqué la denuncia en la comisaría 51 del barrio de Núñez, Belgrano, y la causa cayó en la Fiscalía de Campagnoli. Así que la están investigando ellos. Obviamente vinieron peritos a mi casa, tomaron huellas y demás. Así que más de eso no te puedo contar porque está en pleno proceso. Bien, era saber eso, respecto a esto, nuestra total solidaridad, la verdad apenas nos enteramos, buscamos a ver cómo nos contactábamos con vos. Y ahora sí, voy a esto, me contaste algo ahí cómo estaba la salud en Cuba, esos días que estuviste en Cuba, cubriendo, la situación de la isla, la llegada del Papa, cómo viste la isla, ¿no? Cómo viste al cubano, ¿no? Al cubano de a pie, como dije. Yo tenía mucho interés en conocer qué cambios habían suscitado a raíz de la normalización de las relaciones con Estados Unidos el 17
de diciembre del año pasado, y cómo había repercutido de alguna manera la llegada del Papa Francisco a la isla, porque se sabe que quedan muchísimos cristianos católicos en Cuba. Y están bastante divididos dentro de la disidencia. Primero me llamó la atención las condiciones físicas y las instalaciones de donde viven. Yo me quedé en una casa de familia por La Habana Vieja, pero no me quedé así, recorrí casi todos los barrios de La Habana. El hospital que te menciono, que estuve bastante tiempo, es en un barrio no turístico, es un barrio de San Miguel, en las periferias de La Habana. Los vi con la mitad me decía que tenían algún tipo de esperanza de que las relaciones con Estados Unidos se deje por lo menos un poco la represión hacia los disidentes, ¿no? Las damas de blanco, por ejemplo, son arrestadas o detenidas antes o después de ir a misa en la iglesia de Santa Rita en La Habana, y las detenciones son hace como 26 semanas consecutivas que están arrestando arriba de 100 personas, los detienen por 5 o 6 horas y luego los sueltan. Y bueno, estamos hablando de cubanos que ganan con un máximo de $22 por mes, según lo que me contaban. Está también aquellos cubanos que reciben remesas del exterior, eso es verdad, reciben $100, $150 por mes y con eso viven un poco mejor. Imagínate que el sueldo promedio es $22, así que tienen la libreta de racionamiento, pero según sus testimonios no les alcanza ni para una semana, que es un poco de arroz, un poco de frijoles, azúcar, cosas muy básicas. La verdad que lo que tengo que decir de los cubanos es que aún así gente muy generosa, me abrieron las puertas de su casa, me ofrecían café y te ofrecen un café filtrado, viste que es casi agua con un gusto de café, y obviamente uno lo acepta con la mejor de las ganas, porque uno quiere escuchar sus historias. Me hubiera gustado conocer un poco el interior del país, pero la verdad es que no tenía tiempo físico, iba solamente 5 días y preferí quedarme ahí en Cuba. Están un poco algunos decepcionados porque están enojados con Barack Obama de haber hecho este tipo de relaciones con un régimen que no se dio nada en cuanto a los derechos humanos. Hay todavía al menos 50 presos políticos en la isla, no existe la libertad de expresión. Uno entra, primero me costó muchísimo entrar a internet. Yo quería avisarle a mi familia que había llegado bien y estuve 2 días para conseguir una tarjeta de internet. Y luego cuando obviamente hay sitios bloqueados, uno no puede entrar, por ejemplo, Infobae y otros sitios. Y uno cuando entra, automáticamente Google te dice, mire que está entrando a un sitio no seguro, ¿viste? Como que te pueden estar revisando los correos electrónicos. Así que se vive un constante miedo a ir detenido, la gente no se siente confiada para hablarte libremente de cómo se siente, porque por miedo de que seas un agente de ellos, de la policía. Así que bueno, esas fue un poco mis impresiones. Bien, digo, te llevo a la Argentina, digo, como, voy a decir así, digo, como chica de mundo, ahora después más adelante, digo, me vas a contar, digo, todo, por qué ese periplo por tantos países, digo, pero como, así, digo, como chica de mundo, digo, como corresponsal, digo, de un medio, digo, así, digo, americano en el sentido amplio de toda América, digo, como corresponsal acá en Argentina, digo, ¿qué lectura estás haciendo actual de la Argentina? Digo, esta Argentina que está definiendo dentro de una semana su nuevo presidente. Es súper compleja el hecho de explicar qué está pasando en Argentina al exterior. Primero explicar el fenómeno del peronismo a un americano, a algún centroamericano, a algún estadounidense, es sumamente complejo, porque es como que es algo tan nuestro, tanta identidad tiene todo lo que desde que asumió Perón, que es muy difícil. Luego ellos, digamos, yo estuve reportando hace 2 años que vengo reportando, bueno, un poco de inflación que se vive, que también no lo pueden entender, viste que hemos tenido picos de tener 40% de inflación anual, escasez de algunos medicamentos, y cuando fue la fiebre de que faltaban tampones en Argentina también estaban choqueados, viste. Estoy rememorando mis
notas de Argentina que tuvieron mayor impacto a nivel internacional. También cuando asumió Forster en la dirección de Pensamiento Único, también, bueno, un artículo mío llegó hasta ser republicado por el Wall Street Journal, que es uno de los diarios más importantes de Estados Unidos. Nos ven como, no tanto como venezolanos, porque nos ven como que tenemos todavía cierta institucionalidad y respeto por los derechos humanos y demás, pero nos ven como un país en riesgo de caer en un sistema populista como quizás como Nicaragua, como Venezuela. Y esa grieta cultural también es lo que intenté un poco transmitir de cómo lo he vivido yo en estos últimos 2 años, esa grieta cultural que se transmite en cada cena familiar, en cada asado con amigos, que nos ha tirado un poco, ha abierto mares, y uno está de un lado o está del otro, y bueno, ahora están expectantes. Justamente mi jefe, que es neozelandés pero vive en Miami, está viniendo para cubrir las elecciones aquí conmigo y darme una mano y conocer un poco cómo es el sistema electoral argentino y demás. En muchos países, mismo en Latinoamérica, por ejemplo, el voto no es obligatorio. Entonces, bueno, entender un poquito más la realidad de Argentina también ayuda a eso. Mirá, yo personalmente me sorprendí muchísimo con la última elección que hizo Mauricio Macri con respecto al resultado que tuvo con Scioli. Estábamos todos súper expectantes, y mismo mis colegas venezolanos y centroamericanos que trabajan conmigo en el diario no lo podían creer. Y lo ven a Macri como que puede llegar a traer un poco más de contrapesos al sistema argentino. Sienten como que la justicia no es independiente, que bueno, con todo lo que pasó con Nisman, que no pueden entender como casi 11 meses, 10 meses después del asesinato del fiscal, todavía no sepan si fue un suicidio o si fue un asesinato, ¿viste? Son cosas que comparado, por ejemplo, quizás con la justicia americana, no lo logran entender. Y bueno, es un poco nuestra identidad. Igual voy a decir así, haciendo un paréntesis, y para hacerlo esto más diálogo, no tanto, igual le pones picante, porque ahí cuando hablas de Foster, le decís la secretaria de Pensamiento Único, es de pensamiento estratégico, y Foster ha sido bastante amplio, ha hecho algunos encuentros sobre Sarmiento, los libros que ha publicado, son bastante amplios, no es tan, le pones picante a eso. Sí, igualmente yo escribo, obviamente no existe del todo la objetividad, y podemos hablar de eso un montón de tiempo, pero mis notas yo trato de ser lo más objetiva posible, trato de poner también obviamente las declaraciones de Forster y demás. Yo, a mi parecer, como no como profesional, sino como Belén Martí ciudadana, yo no creo que haga falta ningún tipo de secretaría para discutir nada, hay que, y menos imponer de alguna manera cierto vamos bien por acá o no. Yo creo que no deberían insistir nada, y que eso mismo se debata en los centros educativos. Bien, contame esto, Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Argentina, Cuba, ¿por qué que algún papá, algún familiar diplomático o algún...? No, nada que ver. Mi papá fue mucho tiempo profesor universitario, y cuando vivía en Guatemala, por ejemplo, porque él era profesor de economía, de derecho económico en una universidad en Guatemala, y bueno, conocí ahí, después volví varias veces, tengo muchos amigos, y bueno, el resto porque me fui armando mi camino. A mí me encanta conocer otras culturas, cómo viven, que también llevar la cultura argentina al mundo, y trabajé en Estados Unidos, en Nueva York, en la cadena ABC News. Trabajé ahí haciendo producción de televisión. Se me venció obviamente el problema de las visas, así son muy complicadas, y yo no tenía ganas de volver a la Argentina. Y después lo de Dubái, la vida me llevó ahí. Tenía un conocido argentino, amigo cordobés, que me dijo, ¿por qué no te venís conmigo? Y paseamos, y ahí justo conocí
quien terminó siendo mi jefa y trabajé en el área de responsabilidad social empresaria de un holding group, porque el dueño de ese holding se había casado con una colombiana y nos quería a los latinoamericanos. En los Emiratos Árabes Unidos viví casi un año y después a Jordania terminé siendo porque me enamoré de un musulmán, y así por eso también me toca todo esto de los atentados y demás. Estoy escuchando muchas barbaridades que también se dicen y bueno, yo viví ahí unos meses con él y bueno, por cuestiones que no viene al caso a nombrar, me volví para Argentina. Pero bueno, he estado así en diferentes lados del mundo. Bien, y en función de eso, te pregunto, a ver, ¿qué nos podés contar, ahí, desde tus vivencias, si bien Emiratos y Jordania son más tranquilos, pero son parte de esa zona caliente del mundo, ¿qué no? Exacto, es muy loco, porque uno está en Jordania y hay carteles que dicen Irak a la derecha, es como que, si bien Jordania es un reino, por ejemplo, Jordania no tiene embajada argentina no hay en Jordania, la embajada argentina estaba en Siria, estaba en Damasco. Entonces yo tuve un momento que mi pasaporte lo tenía que renovar, hablo con la embajada argentina en el Líbano y me dicen, no, vos tenés que ir a la embajada. Yo estuve ahí en el 2012, que era cuando recién comenzaba a ponerse feo Siria. Todavía estaban los embajadores en Damasco. Le digo, mira, yo no voy a irme a Siria, le digo, a renovar un pasaporte, le digo, es una locura, es un país que está en guerra, ¿viste? Y porque yo también quería que mi novio, en ese entonces musulmán, que visite la Argentina, y él tenía que llenar un montón de papeles, y le decían que tenía que enviar el pasaporte a Siria, y el pasaporte en una zona de guerra, imagínate cuánto puede llegar a durar. Así que bueno, ese tipo de anécdotas me pasaron. También crucé de Jordania a Jerusalén, ahí en Israel, y también tuve que pasar por 5 checkpoints, como lo llaman ellos, en los puntos de control, y me hicieron todo tipo de preguntas, porque justo era en una época en donde habían estado bombardeando también Jerusalén y la zona y la franja de Gaza. Así que es como que yo vivía, pero no vivía donde estaba el conflicto pleno, pero aún así te toca, porque me ha tocado piquetes con bolas de fuego y como cosas y más siendo mujer, que uno tiene quizás otra mentalidad, y yo sola en un mundo con mayoría musulmana, siendo mujer y teniendo las costumbres tan occidentales como las tenemos nosotros los argentinos, que ni nos fijamos si tenemos una musculosa, si tenemos un short, y son todas cosas que uno le tienen que prender el botón de alerta y bueno, y entender que uno está viviendo en otro lado y que hay que estar atento a esas pequeñas cosas. Pero lo importante es destacar que los musulmanes, no todos los musulmanes son del Estado Islámico, ¿no? Y que también la religión islámica no tiene nada que ver con un gobierno, porque hay 273 millones de musulmanes en Indonesia que nadie sabe y que no son árabes. Son las pequeñas cosas que uno dice, los musulmanes son todos terroristas, y caemos en ese prejuicio, y no es así. La religión musulmana, según lo que yo pude apreciar, yo soy católica, así que no es que me convertí ni mucho menos, pero también es una religión de paz, es una religión de abrazar al prójimo, y bueno, es importante también destacar eso, que estos son terroristas extremistas, digamos, fundamentalistas. Bien, y ahí me decías, en estos días he escuchado, en estas horas he escuchado que dicen cualquier cosa, que con esta experiencia que tuviste ahí en el territorio, ¿qué análisis haces o qué pensamientos te surgen, reflexiones de esto que pasó hace minuto más, minuto menos, hace 24 horas en Francia, en París? Sí, cambia un poco el mapa geopolítico internacional. Me da la sensación de que se necesita ahora combatir el terrorismo con todo, porque si no se van a seguir los mega atentados, y ya están hablando de posibles atentados
en Italia, saben posibles atentados en Londres, Inglaterra y demás. Entonces, mismo el Parlamento israelí sesionó justo después de los atentados en París y alzando la voz a todos aquellos países libres, que este es el momento de combatir al terrorismo fundamentalista del Estado Islámico. Y yo un poco coincido con eso. Yo creo que es el momento de plantearse en qué lugar de la cancha estamos pero no caer en el error, como te digo, cuando te comenté que la gente está diciendo cualquier cosa. Es esto que te comentaba antes de no confundir a la religión islámica con aquellos, gente diría loquitos, o sea, con los fundamentalistas, con aquellos que consideran la religión como con odio y que se tiene que hacer lo que ellos consideran que el mundo debería llevar a cabo. Digamos, es una religión que no es una religión. Esta gente del Estado Islámico lo que quiere es imponer a la fuerza un tipo de visión del mundo, y cuando yo propongo la libertad de culto, que cada uno profese la fe que considere o que no profese ninguna fe, mientras no afecte derechos de terceros. Así que lo veo como un momento de inflexión en la política internacional. Hay que estar atentos a ver qué hace Estados Unidos ahora, con el mapa puesto ahí. Hace poco también, con respecto a lo de echándolo con lo primero que estuvimos hablando de Cuba, habían dicho también que Cuba había mandado tropas había llegado una fuente, no está confirmado oficialmente, pero una fuente de fiar, que habían llegado soldados a manejar los tanques rusos, porque son uno de los pocos soldados que saben manejar muy bien los tanques rusos, para apoyar la coalición que está en contra de Estados Unidos. Así que hay que estar expectantes. Es el momento de abrir los ojos y ver qué tipo de políticas van a tomar. Y bueno, obviamente yo también me solidarizo con todas aquellas víctimas de París, pero más allá de prender velas, esto tiene que tener otro tipo de política mucho más agresiva, creo yo, porque prendiendo velas no se va a llegar a solucionar nada, lamentablemente.